Enodio Quintero y Luis Moreno Villamediana. Gran poeta y gran narrador. El día de hoy vamos a hablar de César Aira. Antes de empezar, quiero que todos sepamos algo muy importante de lo que nos tenemos que sentir muy orgullosos, que nuestro narrador venezolano, Enodio Quintero, está en el top 10 de la Feria del Libro de Florida. ¿Okay? Felicidades, Enodio, y no lo van a aplaudir. Bueno, yo no tengo más nada que decir porque las estrellas están aquí. Y bueno, muchas gracias por eso. Buenos días a todos. Muy contento de que en estos tiempos tan difíciles para nuestro país haya gente interesada en la literatura. Hablar de César Aira es algo así como un imposible. Sin embargo, como nosotros queremos lo imposible, pues vamos a tener aquí una especie de charla, aperitivo, para invitarlos a leer al escritor en lengua española más importante de los vivos. Tenemos el privilegio de conocer a César Aira cuando todavía no era César Aira, cuando comenzaba apenas era César, o la C de César Aira. Hablar de un autor que debe al día de hoy haber publicado 120 libros, que cumplió en febrero 70 años y que es realmente el único genio del contemporáneo que yo conozco vivo, que lo haya conocido a través de Diomedes, por supuesto. En esta conferencia, esta charla, que me va a tomar unos 25 minutos, y después viene Luis Moreno, que es el que tiene la cátedra dedicada a César Aira este semestre. Es realmente como decían los españoles, una gozada hablar de César Aira. Lo conocimos muy temprano. Recuerdo que el Cordero me recomendó una novela, un libro, mejor dicho, un libro que lo tengo por aquí, que se llama Las Ovejas. Es un libro muy curioso porque me ha servido a mí como ejemplo para hacer las diferencias entre cuento y novela. Son dos libros en un volumen, un cuento y una novela, y la novela es más corta que el cuento. Por ahí ya entraba uno en una especie de desviación de lo normal. Y también me sonaba mucho un libro que se llama Una novela china, que es uno de sus primeros libros, de los primerísimos libros, que en alguna ocasión César nos confesó que ese era un pecado de juventud suyo. Yo he traído ese ejemplar, que lo conseguí esta mañana porque estaba en realidad muy confundido, porque dice, bueno, hablar de César Aira, si ha escrito 120 libros, podríamos hacer una de esas cosas extravagantes que hacen a veces los escritores, como es dar 120 conferencias sobre César Aira, cada una con uno de los libros, que se puede hacer perfectamente. Yo volví a leer ayer, casi de una sola sentada, o de 2 sentadas para tomar café en el medio, El llanto. También una de las primeras novelas de César Aira, junto con una novela china y La prueba, sobre las cuales estas novelas escribió un ensayito que lo veo muy, muy bueno. Después, hace casi 30 años, lo escribí en el 93, sí, 20 y muchos años, y que lo publiqué en un libro de ensayos que anda por aquí. Y entonces yo dije, bueno, con este ensayito de hace tanto tiempo puedo perfectamente hablar, si no leerlo, parafrasearlo. Entonces cuando decidí leer una de las novelas, la que menos recordaba de las 3, porque varias veces he vuelto a leer, cuando di aquí Hispanoamericana 4, creo, por allá, del año 97, 98, 99, que siempre incluía una novela de César Aira, las iba rotando. Vimos La prueba, que es una maravilla de novela. Entonces, al leer El llanto, encontré muchísimas de las
referencias que conversa Luis Moreno en su maravillosa cátedra sobre César Aira en relación con Raymond Roussel, Raymond Roussel, un autor, la mayoría seguramente han oído hablar porque se lo ha nombrado Diomedes, pero que es un escritor muy extraño y que es como el gran maestro de César Aira. Entonces, volviendo a la novela china, una de las cosas que yo no soy fetichista de los libros dedicados. Prácticamente tengo muy pocos libros dedicados. Recuerdo que en una ocasión que estuvo Cortázar en Mérida, y yo le hice una entrevista y casi que era como su acompañante, y después dije, bueno, no tengo Rayuela y no está firmada por Cortázar, no tengo ningún libro firmado por Cortázar. Descubrí que sí tengo unas cartas manuscritas de César Aira, y tengo esta novela que justamente le iba a leer. Esta dedicatoria es como si fuera para Diomedes, que dice así, la novela china. La que según César es su pecado de juventud, pero que la ha reeditado y que está ya en varios idiomas. Entonces dice así, dice, para Ignodio, este ejemplar que no debe prestar nunca a nadie. De sus libros César Aira, Buenos Aires, 29 de julio de 1996. Sí. Cuídate que el moreno no se lo lleve. No, nunca a nadie. Suena como Beckett, nunca nada, ¿verdad? Bueno, entonces yo venía como muy claro de que esto iba a ser una improvisación con todos estos libros, que son casi todas primeras ediciones, o son todas primeras ediciones, para hablar de un autor. Entonces, creo que voy a recurrir a una especie de chuleta que estuve haciendo para no consumir los 25 minutos en anécdotas. Por ejemplo, ahorita estoy recordando que no sé si no recuerdo haber estado en Buenos Aires en el año 96, creo que fue más bien en México, pero a finales de ese año. Y bueno, César Aira tiene mucho que ver con Mérida, porque ha venido aquí en 3 ocasiones, y en otra ocasión vino a Cumaná, a la Bienal de Ramos Sucre, que fue la última vez que estuvimos hablando en un avión, y escribió una novela que se llama El Congreso de Literatura, que ubicada en Mérida, inspirada en uno de sus viajes a Mérida, uno de sus varios viajes a Mérida. Entonces, esa novela, que se llama El Llanto, es una novela, esta es la primera edición, una cosa muy, muy pequeña, pero bueno, de todas maneras es muy grande como libro, porque tiene prácticamente, es como su novela número 14. El personaje es un escritor, o sea, el personaje, el narrador, él se describe como un escritor que ha publicado 14 libros, que es también ensayista y que vive en un departamento en Buenos Aires. Es como si fuera el mismo, pero comienza, se despierta el escritor en un momento cercano al alba, pero que está todo oscuro, y empieza a vagar por su departamento y piensa que le va a suceder lo peor que le puede suceder a alguien. Lo que siempre había imaginado le estaba sucediendo en ese momento. Entonces entra en una especie de como delirio, o una cosa muy, no digamos fantástica, no me gusta esa palabra, entra como en una dimensión del sueño, pesadilla, vaga por el departamento como si escuchara voces, como si escuchara pasos, como si el miedo se fuera a instalar en él. Entonces, en un momento ve un televisor en blanco y negro en donde está pasando una serie que seguramente la gente mayor la recuerda, Rin Tin Tin, y que es un perro famoso, perro que hace el bien y que resuelve casos, captura ladrones y asesinos. Entonces, que ese perro anda como loco porque no le hacen caso. Entonces él se mete en la historia de ese perro. Y cómo puede ser que él ha visto durante muchos años esa serie y que siempre lo siguen, porque es una serie muy, muy previsible. Bueno, todo lo imprevisto va sucediendo. Pero luego más adelante recuerda, son como bloques así,
un poco a lo Raymond Russell, que son que no tienen uno que ver con el otro, pero finalmente sí, porque el llanto, llora, el miedo. Entonces, recuerda de pronto que a él, su mujer, lo abandonó por un japonés. Entonces entra en una historia delirante con este abandono, que él no recuerda cómo fue. Entonces luego da un salto a Varsovia, por cuando él, siendo un joven escritor, le dan una beca para irse a Varsovia. Allá lo pasa muy mal, porque llega y en el aeropuerto le toca pasar en el aeropuerto el idioma, le dan la beca, es como de algo así como un poco lo que sucede en Venezuela ahorita. Creo que con su beca de un mes no le alcanza para comer en un restaurante decente un día, o un almuerzo. Y bueno, entonces ahí vive como un mendigo, comiendo en la basura, etc. Se está el año y regresa a Buenos Aires, y su vida con Claudia, que se llama la esposa, bueno, se acomoda y tal, hasta que un mal día ella le dice no le dice. Él a su vez está haciendo unos ciertos trabajos de eso que llaman alimenticios, que es trabajando con una actriz, una Laura, digamos la tipa más bella de Argentina, que trabaja en televisión en un programa muy visto, conocido, y él está ayudándola a ella para mejorar su imagen, qué sé yo, y van a un restaurante de lujo, y en ese restaurante de lujo, por unas cosas de espejo, él ve a su mujer sentada en una mesa con un japonés horrible ahí. Y resulta que, bueno, hay todos estos son spoilers menos el final. Además, como son 120 libros, ustedes pueden leer los demás, los que vayan consiguiendo por ahí. Entonces, sí, porque a mí esta novela me sirve para ilustrar cómo es la escritura, más o menos una aproximación a cómo están construidas las novelas de César Aira, lo que llamarían por ahí los veres el dispositivo Aira, no sé, o ese tipo de cosas. Entonces, bueno, en ese restaurante de lujo pasan muchas cosas. Él ve que su mujer, es decir, lo impensado, que después de 14 años de matrimonio, su mujer, si no lo está traicionando, está haciendo algo oscuro que él no sabe y que ella no lo ve a él. Entonces suceden cosas espantosas en ese restaurante, porque resulta que además le sirven peces vivos a ellos, al protagonista y a la actriz en realidad no es de telenovela, tiene un programa muy visto de concurso de esas cosas, como ¿Quién quiere ser millonario? Da mucho dinero en ese concurso y todo el mundo la conoce, y es la más bella de Argentina, y su mujer con la que está casado es la segunda más bella. Bueno, ese tipo de cosas como de novela. Entonces en ese restaurante le sirven peces vivos. Ahí de pronto es este japonés que resulta ser un becario de Japón en Argentina, es un terrorista que se levanta y mata al primer ministro que está entre los comensales, y con esa explosión, porque además hay una explosión que ocurre en un lado ahí en la cocina, un pez le salta a los senos de esta actriz y le muerde una teta. Entonces sangre, no sé qué, y el escándalo. Luego la internan en una clínica y bueno, entonces se hace famosa, pero el protagonista nadie lo nombra. La importante es ella, y él le da entonces por mandarle flores, entonces se mete en el mundo de las flores. Claro, son todas como digresiones que, el título de esta charla era justamente César Aira y el empleo del tiempo, porque todo eso es para ganar tiempo, es decir, una teoría mía que tampoco es muy original, que el escritor lo que quiere es ganarle tiempo a la muerte, es decir, escribir, estar todo el tiempo ocupado haciendo algo para aplazar el momento de la sensación verdadera. Es decir, mientras yo una vez, disculpen que a veces hablo de mí mismo, eso me lo critican mucho, una vez me preguntaron qué estaba haciendo, le dije, bueno, sí, voy a escribir 27 novelas en lo que me queda de vida. ¿Por qué? Le dije, para entretener a la Parca, mientras la Parca esté ahí entretenida, pues puedo seguir escribiendo. Entonces, bueno, finalmente desaparece ya de escena, ya él se cansa de mandarle flores a la actriz que está en la clínica, que supuestamente tiene una infección muy grande, porque ese pez, ella tenía silicona, entonces eso le complicó muchísimo. Bueno, desaparece, pero vuelve a su conflicto con su mujer, que además decide que se va a vivir ella prácticamente lo arruina. En algún momento dice que el matrimonio es la creación de un monstruo y que su mujer es un monstruo, porque ella se va, entonces todos los ahorros que tiene lo invierte
alquilar un apartamento, pero que queda apenas a 50 metros del de él, y tiene un perro, que es muy importante, el Rintintín, que se llama igual que el perro de la serie. Y ese perro además es el centro de ese matrimonio, porque él ha estado en todo. Entonces ella se lleva el perro, pero él tiene que atender al perro, porque ella sale mucho, además ella es miembro del Partido Comunista Argentino, todas las complicaciones así, pero al infinito. Y el partido está en crisis, y hay divisiones todos los días, y reunificaciones, y ella es una líder, y desaparece el japonés se va para Japón, bueno, sigue. Entonces, el Rintintín, el perro es importantísimo porque está ahí todo el tiempo, y es como el hijo que no tuvieron, o como el centro del matrimonio, porque incluso le reprochan, pero ¿cómo es posible que esa mujer te abandonó? Y que además el que está sufriendo es el perro, que tienen casi que llevarlo a un psiquiatra porque es el que no entiende qué es lo que pasa. Y bueno, entonces luego, dando un salto más adelante, después de tantas complicaciones con esa separación, desde que uno puede hablar de una novela de 70 páginas, hablar horas y horas. Eso es parte de la riqueza de la literatura, producir imágenes o emociones. Entonces, claro, la gente termina identificándose con el Rintintín. Ella, entonces, en un momento le da otra noticia, que como ya el japonés se fue para Japón, ella decidió irse para Japón porque está en estado el japonés. Tiene ya 5 meses y se va a ir. Pero, bueno, pero entonces ese japonés te debe haber mandado el pasaje. No, tienes que vender el apartamento para pagarme el pasaje. Entonces él es como sumiso, dice, bueno, entonces empieza a venderlo, hay esas crisis recurrentes en Argentina, y lo vende por una miseria, casi solamente para pagar el apartamento, pero ¿qué van a hacer si se va a llevar el perro para Japón? Porque el que más sufre es el perro. Bueno, entonces al que se va, entonces él se queda solo y está en una especie se va a vivir al apartamento que había alquilado su mujer por 1 año y medio, y ahí se queda viendo televisión y cuidando al perro. Hay un momento que a mí me parece genial de esa novela, es que él siempre está como oyendo ruidos extraños, y de pronto llega un pájaro y se para en el balcón, pero es un pájaro que no existe en Argentina, y el pájaro le habla, le dice unas vulgaridades. Entonces él se sorprende, y resulta que entonces el perro le responde, como defendiéndolo, y un grillo, que era una cosa que lo había estado molestando. Entonces hay un diálogo cruzado entre el grillo, ese tipo de cosas me divierte muchísimo. El grillo habla el pájaro y habla el perro, y él no puede intervenir porque él no lo entiende, él como que no cuenta. Bueno, pasa eso, y él en algún momento que está tan deprimido y tan en el fondo de esa separación, decide irse, pero se va mentalmente, se va para Francia, para Rennes, que es justamente donde comenzó los primeros intentos la Revolución Francesa comienza ahí, en esa plaza, en un café donde él está, y donde él está viendo, pero se va para allá como si se fuera de verdad físicamente. Y ahí empieza a especular sobre muchas cosas. Finalmente vuelve a Argentina porque es como su obsesión, su país, como si no hubiese pasado nada, casi como si hubiese hecho ese viaje que hizo en la realidad, entre comillas, a Varsovia cuando era joven. Entonces ahora lo hace a Rennes, y ahí hace una especulación y está escribiendo un ensayo sobre el fin de la historia, justamente. Que se dicen que el fin de la historia comienza con la Revolución Francesa. Bueno, vuelve a Argentina, ahí se entera después que su mujer, estando en Japón, se entera a través de la familia de la mujer, se entera porque salen los periódicos que ha parido quintillizos en Japón, y que además eso es un escándalo mundial porque es Argentina y un japonés, y bueno, eso sale en todos los periódicos del mundo, pero él no figura por ningún lado, porque él no existe, él es como diría Ulises en la Odisea, nadie, ¿verdad? Soy nadie. Entonces, ahí, bueno, eso ya es como el colmo para él. Entonces, ahí, eso ya son las últimas páginas de la novela. Incluso se dice que la actriz que ya supuestamente apareció, se mejoró, va a filmar la película, va a hacer el papel de la Argentina, que también el exilio, que no sé qué, que la inmigración de la Argentina, que tuvo quintillizos con un japonés. Bueno, hasta ahí
ahí lo que viene después, que son las últimas 3 páginas, eso sí me lo reservo para mí y para los que tengan la... Sí, porque entonces ahí hay un giro que yo no sé si quizás nadie recuerda esa novela, pero bueno, eso era en el... A ver, ¿cuánto llamamos? Repite el nombre de la novela, no. Se llama El Llanto. Ya. El Llanto. Entonces, yo incluso en este ensayito hablé de las 3 novelas. Y es una cosa curiosa, yo hablé de cómo me hice monja, que no voy a hablar de esa novela, pero que pues, si leyera el ensayo, bueno, eso es cortico, ahí también hay algunos spoilers, pero muy poquito. Y La Prueba. La Prueba es una novela, no sé si alguien preguntaba por ahí que cuál era, no sé cuál es mi novela favorita, pero yo podría decir que La Prueba, que es de las primeras novelas. Por cierto, hicieron una película en Argentina, unos muchachos, con esa película, con esa novela. Y yo recuerdo que le propuse a César aquí en Mérida una vez, porque cuando él vino la segunda vez, ya había publicado esa novela. Y yo le dije, mira, ¿por qué no hacemos una cosa? Vamos a publicarte aquí en Monteable, que en esa época existía esa editorial, esa trilogía. Entonces él, como es muy caprichoso y va cambiando, menos mal, yo no, esas novelas no pueden estar juntas, eso tienen que estar siempre aparte, porque no sé. Y resulta que cuando él empezaron a editar en España, en Mondadori, un editor que está haciendo su obra prácticamente toda, 2 libros por año más o menos, desde hace como 15 o 20 años, uno de los primeros títulos que salió fue con el título de cómo me hice monja, las 3 novelas. Sí, queda un volumen de las 3 novelas. No quise traerla porque yo tengo más de 100 libros de César Aira, incluso mucho más, porque tengo ediciones ya no lo colecciono porque es imposible. Pero sí, eso sí, cada libro que aparece lo leo. Y a veces se me olvida, pero lo leo. Y entonces le dije, bueno, lo que le faltaba a esa edición tuya era el prólogo. Una de las cosas que no se ha dicho, esta mañana estaba pensando, bueno, hay tantas cosas que se pueden decir de César Aira, ahorita cumplió 70 años, ¿a qué se dedica este escritor? Él se ha ganado la vida como traductor de Stephen King, por ejemplo, esas novelas de 600 páginas de Stephen King, muchas son traducidas por el literatura norteamericana porque él conoce varios idiomas, incluso hizo algo que es una hazaña, me parece. Él hizo una traducción de la Metamorfosis de Kafka, una edición muy bonita, ilustrada, que yo lo tengo también. Pero, entonces tenía que haber traído como una carretilla, más bien una buceta ahí llena de libros. Miles centenares de libros traducen a una velocidad. Recuerdo que él contaba, las anécdotas son miles, pero hay una que vale la pena. Le decían, ¿cómo hiciste para traducir? Me dice, una vez me mandaron una novela, no dijo de quién, también de esos bestsellers, que tenía como 700 páginas, 800 páginas en la versión original en inglés. Le dijeron, queremos una novela de 500 páginas nada más. Entonces, él pasó a la página 200 de la versión original y vio un poco así por encimita, entonces dijo, nació y luego a los 25 años estaba en esta cosa. Se saltó, eliminó todas las 250 páginas primeras, de eso que llaman en inglés Pulp Fiction, que es literatura para botar, para volverla a reciclar. Y al mismo tiempo, yo estaba viendo en un libro por ahí que recopila todas sus obras, la cantidad de artículos. Hay un artículo que no lo conseguí, que yo lo voy a conseguir para llevarlo para el seminario que está dictando Luis Moreno sobre César Aira, que se llama La muñeca algo así como La muñeca de Franz Kafka. Es una cosa espectacular, ese ensayo que salió del País en Babelia, en toda una página completa con una ilustración muy bonita, en donde cuenta, basándose seguramente en los diarios de Kafka, de una vez que hay una niña en un parque llorando porque le ha pasado algo a su muñeca, entonces Kafka se acerca y empieza a hablar de esa niña. Con eso hace César Aira un ensayo, sí, puede ser como un ensayo, un perfil espectacular. Bueno, hay muchas cosas y como esto es una cosa que esto es apenas, como diría en lugar común,
la punta del iceberg, es apenas como un tráiler de esas películas riquísimas que te pasan unas cositas, unas escenas. Realmente es una invitación a la lectura de este grandísimo autor. Gracias. Comienzo también contando una anécdota personal para ver cómo lo que ocurrió en el año 97 podría transformarse en una novela de Aira, y entonces partimos de eso. Yo también tengo una anécdota con Aira, ya la conté en el curso, así que me disculpan quienes ya la escucharon. En el año 97 me invitaron a la Bienal Piconzala y yo dormí con César Aira. Bueno, hay que matizar ahora. Yo venía de Maracaibo con un amigo que también estaba invitado, y como él tiene algunos problemas motores, nos pusieron en la cabaña, en el hotel, ¿cómo se llama? Prado Río, la primera cabaña, y la cabaña tenía 2 habitaciones. En una de ellas dormí yo con este amigo de Maracaibo, y en la otra dormía César Aira. El día de la inauguración de la Bienal, yo llegué de Maracaibo en la mañana con él, y por supuesto, dejé las cosas en la habitación, fui a la piscina, conversé todo el día, o bueno, conversé no, porque yo no hablo mucho en realidad. Escuché conversaciones hasta la noche. Cuando en la noche suena el teléfono a las 10 y pico, 11 de la noche de la cabaña, no de la habitación, y era mi novia de entonces, con la que me casé, mi primera esposa, un año más tarde me casé con ella, que me armó tremendo pleito, porque ya era esa hora y yo no la había llamado para informarle que había llegado con bien. Ya ustedes saben ese tipo de situaciones. Y cuando yo estaba hablando por teléfono, que estaba recibiendo aquel montón de cosas insultantes, entró César Aira. Eso podría convertirse en una especie de anécdota banal, y realmente lo es, pero la idea es cómo convertir esa banalidad en una posible novela de César Aira. Pongámonos en contexto, porque entonces hay que comenzar, para convertirla en una novela de César Aira, y después explico lo que sería una novela de César Aira, hay que comenzar entonces a poner limitaciones, obstáculos, condicionantes para que se pueda desarrollar la anécdota, para que se desarrolle lo que él llamaría el verosímil. En principio, pongamos que en el año 97 los celulares eran escasos. Supongamos que alrededor del hotel no hay teléfonos públicos que den hacia la cabaña, y eso sería entonces el contexto. Supongamos que después de la llamada de la primera noche, donde mi ex, en ese momento todavía novia, me insultaba por no haberme comunicado, ocurre la misma llamada noche tras noche, pero de una manera diferente. Entonces supongamos que cada vez a las 11 de la noche, cuando César Aira está entrando a la cabaña, suena el teléfono y es ella, que sigue en Maracaibo, pero entonces está describiendo exactamente lo que hace César Aira, cómo está vestido César Aira, y después de la tercera noche de que eso haya ocurrido, a la cuarta comienza a comunicarme desde Maracaibo anécdotas que podrían convertirse en novelas de César Aira, y que César Aira, sin haber escuchado jamás esas conversaciones, de hecho convierte en novelas de César Aira. La primera la publica en el año 98, la siguiente en el 99 y así sucesivamente. De manera que entonces esa voz femenina que antes me insultaba me dicta novelas que César Aira no ha escrito todavía y de las cuales él no tenía idea que iba a escribir. Eso podría ser una novela de César Aira. Lo que hay que indicar en principio es que cuando uno dice una novela de César Aira, no está hablando de una tipología, porque uno no puede decir que una novela de César Aira necesita tales y cuales elementos, porque no es así, en el sentido que no necesariamente necesita un llanto, no necesariamente necesita los quintillizos, no necesariamente necesita la beca, aunque podría ser importante, el viaje al exterior, etcétera, etcétera. Lo que necesita es siempre la superación de la expectativa. Aira parte del hecho de que lo leen quienes tienen cierta destreza y entrenamiento y amor por el género narrativo, y lo que constantemente hace entonces es traicionar esas expectativas.
y también he comentado el caso en la clase, pero igual lo traigo a colación. Seguramente, levante la mano quienes vieron la última temporada de Juego de Tronos. En algún instante, y eso yo que no la he visto, discúlpenme por favor, no me golpeen, me pareció que en Twitter, a partir del penúltimo capítulo, todo el mundo comenzó a conversar sobre Juego de Tronos como si fuesen expertos en la escritura cinematográfica, y todo el mundo utilizó el término el arco. ¿Cierto? Arco, el arco del personaje, el arco del narrativo, etcétera, etcétera. ¿Quiénes tienen Twitter que vieron Juego de Tronos y quienes se toparon con el concepto de arco? Pues varios de ustedes seguramente. ¿Qué implica esa noción? El hecho de que se supone que hay una suerte de conjunto de señales a todo lo largo de las temporadas de Juego de Tronos que debían hacer pensar que lo que le ocurre a un personaje o lo que ocurre en algún instante de la acción estaba ya en germen en algún episodio anterior. Hay una noción de coherencia a partir de los elementos expuestos durante los 7 años anteriores, ¿no? Por eso la decepción de algunos cuando terminó mandando quien quiera que se llame, Bran el Roto, quien quiera, no sé. No, bueno, pero lo vi en Twitter, digamos. Yo soy muy moderno, yo no vi Juego de Tronos, sino que leí los resúmenes de Juego de Tronos. Pero es eso, ¿qué es lo que se esperaba de Juego de Tronos? Que ocurriera tal o cual cosa. ¿Qué es lo que hace César Aira? César Aira lo que hace es deliberadamente traicionar el susodicho arco. Como que no me importa tu arco, no me importa tu coherencia, porque la idea de coherencia y de respeto de esa sucesión lógica de comportamiento pertenece a un género narrativo distinto. Bueno, no un género narrativo, a una corriente probablemente vinculada con el realismo. De manera que entonces, en esa novela mía de César Aira, lo que ocurre es, de inesperado, es que la mujer que me llama de Maracaibo por teléfono me describe novelas de César Aira que César Aira aún no ha escrito. Y entonces así funcionan las novelas. No sabemos qué va a pasar, no sabemos cómo va a terminar un personaje, pero al menos hay una proposición que uno sabe que va a terminar completamente invertida. Y entonces Enodio utilizó una palabra que es clave en la narrativa de César Aira, la cuestión del desvío. Uno está leyendo una serie de acontecimientos, en este caso pongamos otro ejemplo, a partir de lo que él comentó, nacieron 5 bebés, pero ¿qué ocurre? ¿Qué podríamos hacer para que la novela siga girando? Imagínense que uno de esos 5 niños tiene todo el aspecto de niño, pero en realidad de bebé, un bebé de 4 kilos rozagante, un bebé japonés, pero el bebé japonés que parece recién nacido es de hecho ya, apenas salido del vientre materno, un novelista japonés. Y ya publicó 14 novelas, por ejemplo. Y en algunas de esas novelas describe el destino de sus hermanos, pero no se los hace saber para no actuar con premeditación, para violar el arco. Justamente, eso es más o menos lo que ocurre con César Aira. Uno no sabe lo que va a ocurrir, pero sabe que en algún instante habrá una aceleración, habrá un sentido invertido, habrá un enrarecimiento total que nos lleva a un espacio cuya existencia no conocíamos previamente. ¿Qué es lo que hace César Aira? César Aira entonces viola esa expectativa y propone alternativas de desarrollo narrativo que no estaban entonces en los manuales de alguna forma. Y le interesa mucho el arte moderno y la posibilidad de la vanguardia. Releyendo uno de los libros que tengo, que en este caso no es original, porque bueno, Enodio es el afortunado, que tiene más de 100 libros suyos, yo tengo 20 y pico, uno de ellos es fotocopiado, gracias a Dios, ¿verdad? Que es un libro de fragmentos, pero casi que cada fragmento y que cada frase que escribe César Aira es bastante iluminadora, porque es alguien que tiene una cabeza
teórica y ensayística, incluso en el momento de escribir cuentos y novelas. Y él, para que tenga un ejemplo de lo que podría ocurrir, en la última página de este libro que se llama Continuación de Ideas Diversas, publicado en Chile, él habla de una película. ¿Y por qué lo decepciona la película? La película es lo siguiente: una señora está engañando al marido y cuando le dice al esposo que ella va a la peluquería, pues el esposo se presenta en la peluquería a buscarla casualmente y no la consigue. Pues claro, está engañándolo. Siguiente escena, se muestra a la mujer en la cama con su amante. El espectador sabe que no está en la peluquería y que está entonces montándole cacho al esposo. ¿Qué es lo que hace César Aira con esa anécdota? ¿Y cuál es la posibilidad que él ve? Aceptamos que es una película. Aceptamos que es una obra de arte, y en este caso el que se trate de una película implica la noción de montaje. Sabemos que no se graba la película en sucesión tal como la vemos en la pantalla cinematográfica, sino que bueno, todas las escenas que tienen lugar en la Cátedra Simón Bolívar la podemos filmar en una semana. Si luego vamos al Garzón, pues dedicamos otros días, y puede que en la obra que estamos viendo ocurran una acción seguida tras otra o incluso simultáneamente. A eso a él no le interesa. Y entonces voy a leerles qué es la alternativa que él sugiere como para hacer interesante lo que terminó siendo una película extremadamente convencional. La mujer que engaña al marido y él se da cuenta, ¡ay, gran cosa! Dice Aira lo siguiente: por mi parte quedé sorprendido y desalentado por la falta de imaginación y de sensibilidad al medio, énfasis, falta de imaginación y de sensibilidad al medio de los que hicieron esa película. La esposa adúltera debería haber estado también en la peluquería. Aquí hay un giro. La posibilidad que la mujer esté simultáneamente en la peluquería y en la cama con el amante, porque existen tomas de ella en la peluquería y de ella en la cama. Lo que hacemos es, en vez de pensar que la toma de la peluquería ocurre un día y la toma en la cama ocurre otro día, simplemente la presentamos como si fuese una acción simultánea. Ya veo que se les voló el pelo así, porque dicen, ¿cómo es posible? Es posible dentro del universo de César Aira. Y entonces continúa: la esposa adúltera debería haber estado también en la peluquería. ¿Para qué está el cine si no, otra vez? Si tenemos el medio que podemos utilizarlo a nuestro antojo, ¿por qué contar un relato convencional con ese medio? Y aquí entonces la gente que ha leído a Walter Benjamin y la obra de arte en la época de su reproducibilidad técnica, por supuesto, están emocionados porque dicen, sí, el medio debería contribuir con la construcción de la obra y no sencillamente servirle sumisamente. ¿Para qué está el cine si no? Claro que en la realidad no podría estar en dos lugares a la vez, pero una película se filma toma por toma, y probablemente la toma del marido entrando a la peluquería se filmó días después o días antes de la esposa en la cama con el amante. O sea, que nada impedía que ella estuviera sentada en un sillón del peluquero con la cabeza en el secador y le sonriera al marido al verlo entrar y todo estuviera bien. Eso es de alguna forma una píldora, una sintetización de lo que ocurre en una novela de César Aira. Sabemos que va a pasar algo que trastorna lo que nosotros creíamos haber adivinado, pero el asunto es que no sabemos qué va a ocurrir. Y constantemente entonces él está criticando ciertas lecturas codificadas de algunas obras de arte. En esa clase sobre César Aira que estoy dando este semestre hemos leído un antecedente de él, que es Raymond Roussel, ya mencionado por Ednodio, y él explícitamente dice: todos los críticos de Raymond Roussel se han equivocado.
Y entonces, él no dice exactamente cómo deberíamos leerlo, pero dice, olvídense del bendito ensayo de Roussel que se llama Cómo escribí algunos libros míos. Eso solamente le sirve a él para escribir algunos libros suyos, pero no nos sirve a nosotros como lectores, tratando no de adivinar, ni siquiera de disfrutar algunas de esas novelas. De manera que es un procedimiento que él de loco ingenió, pero es completamente infuncional. Otro de los fragmentos, para que sigamos a ver cómo él constantemente está bombardeando la tradición de lectura, otro de los fragmentos de este libro, Continuación de Ideas Diversas, es como que todo el mundo ha leído mal La Metamorfosis de Kafka. Él la tradujo incluso. Él la tradujo, y es una hermosa edición ilustrada, la que tiene Nodio, yo tengo por suerte igualmente, porque él dice lo siguiente: Kafka era demasiado inteligente y demasiado sutil. ¿Cuál es la interpretación normal? Pues que un fulano una mañana después de un sueño intranquilo amaneció transformado en un monstruoso insecto. Y entonces todas las consecuencias de que alguien se transformó en insecto y que, Dios mío, qué incomodidad, me siento solo. Aira dice, es que sí, la soledad es absolutamente connatural al universo de Kafka, de manera que esa anécdota es completamente banal. Lo que hizo Kafka, según Aira, fue lo contrario, aunque no es eso lo que leemos. Lo que ocurrió, según Aira, es que una mañana, después de un sueño intranquilo, un escarabajo amaneció convertido en hombre. Y que deberíamos leerlo así, porque es más interesante ver la reacción de un escarabajo en la sociedad humana que la de un hombre en una sociedad, un escarabajo en... Bueno, usted me entiende. Pero es eso. Entonces dice, lo que pasa es que él esperaba demasiada inteligencia de sus lectores y todo el mundo terminó leyéndolo literalmente. Ok, el hombre se convirtió en escarabajo, ay sí, gran cosota. Digamos que sabemos por la política venezolana que es fácil que la gente termine convertida en cucaracha, ¿no? Y bueno, eso debería dolernos, pero en fin, ustedes entienden. El asunto es, Aira escribe novelas a partir de la condición establecida inicialmente, y entonces él lo deja ver en varios de sus ensayos. Dice, ¿qué pasaría si? Y en este, que es otro de mis libros favoritos de Aira, que en lo que prácticamente no ocurre nada, que se llama Fragmentos de un diario en los Alpes, como que bueno, un escritor está en Francia y está en una casa en la que apenas sale, va a pasear por el pueblo, pero bueno, se la mantiene leyendo y viendo los objetos de la casa. Por supuesto, hay grandes y espléndidas y profundísimas ideas sobre los objetos que hay en esa casa, de cómo funcionan esos objetos. Está constantemente la presencia del dinero, que es un aspecto importante en la obra de Aira, porque al cabo, ¿qué es el dinero sino una ficción? El hecho de que yo le haya dado esta mañana al chofer del autobús 8 billetes de color medianamente rosado que tienen la cifra 50 para pagar unos supuestos 400 bolívares del pasaje, y que él los haya aceptado como cumplimiento de un contrato, no es más que un acto de fe. Porque al cabo, ¿qué es el dinero? Eso que yo le pasé a ellos fueron trozos de papel. Pero ¿qué pasaría si detrás de ese dinero hubiese realmente una riqueza material? Se parte de eso. Y entonces aquí traigo un poco las clases de literatura española. Se ve en el poema del Mío Cid. El Mío Cid en algún momento engaña a un par de judíos, les da unos cofres llenos de arena, pero ellos no deben abrir los cofres hasta que él les pague la deuda que tiene, porque lo que hace el Cid es que dame dinero para conformar el ejército, y en estos baúles lo que hay es un montón de joyas, pero no los abran, y lo que hay es arena. Pero los judíos no lo saben porque jamás lo abran, porque ellos confían en las premisas establecidas por Rodrigo Díaz de Vivar. Eso es lo que ocurre entonces con el universo de César Aira. Lo que nos está pidiendo es que aceptemos la posibilidad de lo que él está postulando. ¿Qué ocurriría si un escarabajo un día amanece convertido en un ser humano? ¿Qué ocurriría si
alguien en Mérida, en una cabaña del Hotel Prado Río, recibe por teléfono resúmenes de novelas que va a escribir Aira sin que él lo sepa, pero que al cabo de los años se definen como novelas de Aira. Ese fulano que en una novela realista sería un pobrecito maracucho en Mérida regañado por la esposa. Eso no tiene mayor sentido, pero es esa postulación la que constantemente hace César Aira. ¿Qué pasaría si? Por ejemplo, ¿qué pasaría si ahorita llegara un helicóptero, escogiera a 7 de nosotros, cualquiera, se los llevara a un lugar en el páramo donde hay una secta que adore billetes de 2 del año 2005? Entonces lo que hay es que comenzar a establecer las posibilidades que surgen a partir de la premisa establecida. ¿Qué pasaría si entre nosotros hay un narrador nacido en Las Mesitas que se convierte en un bestseller mundial después de haber estado en el top 10 de los libros vendidos en Florida? Hay que empezar a dudar. Disculpa, después tengo una cosita aquí para... Claro, seguro. De manera que entonces eso, cuando ustedes oyen hablar de novelas de César Aira, sepan que lo que hay allí, lo que se puede esperar allí es una violación de la previsibilidad, y puede que uno termine decepcionado porque no todo el mundo es fanático de César Aira. Conozco gente muy inteligente y buenos lectores que dicen, sí, bueno, me interesa La Prueba, por ejemplo, donde ocurren cosas violentas y raras. Me interesa Fragmentos de un diario en los Alpes o En la cautiva, y bueno, todavía tenemos 100 y pico títulos para mencionar, pero ok, porque lo propio de Aira entonces no es tanto como escribir 120 obras maestras, sino poner en ejercicio una crítica violenta y radical de las posibilidades de la narración. Él dice, y lo ha dicho en varias entrevistas, y no habría por qué no creerle, aunque no es decisivo, que él sencillamente, y explica también por qué ha publicado tanto, cada día va a algún bar, a algún café y escribe una sola página. Comienza escribiendo frases y supongamos que entra un perro cargando una mano humana, ya la cosa empieza como que a ponerse peliaguda, pero bueno, la idea es escribir la novela de lo que acaba de ocurrir al azar. Y si fuese un mal novelista venezolano, que no es el Noyo Quintero, sino cualquier otro que a ustedes se les ocurra, y en clase he dado algún nombre, bueno, porque no, Mendeguede, qué sé yo. Ah, bueno, el perro acaba de llegar el basurero, y en el basurero estaba el cadáver de Nicolás Maduro y se robó y tal y tal. Pero ¿qué tal si la mano en realidad nunca, jamás estuvo adherida a un cuerpo, sino que nació y fue parida como mano y no como cuerpo completo? O más aún, para unirlo a la novela que ya les propuse hace unos minutos, como la mano de un bebé japonés que no terminó desarrollándose como feto, sino sencillamente nació como mano. Si usted le da un bolígrafo a esa mano, la mano comienza a escribir novelas japonesas. Y entonces ahí ya entramos en territorio Aira, que, insisto, no es un territorio que ha sido cartografiado, que existe como, de nuevo, expectativa, sino es un territorio fluctuante, o para hacerme propaganda y utilizar una frase que aparece en Doña Bárbara, aunque ustedes no lo crean, que utilicé como título para un artículo, sino que es un territorio de linderos errantes. Eso. Después que uno lee a César Aira, uno comienza a leer incluso Doña Bárbara de una manera diferente. ¿Qué tal si el gran personaje de Doña Bárbara no es Santos Luzardo, ni siquiera Doña Bárbara, sino alguien por allí que se asomó? No sé, la cocinera a la que él le tenía asco, por ejemplo. ¿Qué le pasa? En fin, lo que quería señalar era justamente eso, la imposibilidad de sintetizar en una sola frase que suene demasiado categórica la obra de César Aira, porque incluye variedades insospechadas, y cada libro de Aira es diferente. Siempre ocurre algo, no todos son obras maestras,
quizá algunas 10 lo sean, quizá 15, quizá 2, no tiene mayor importancia. A él no le importa eso porque la noción de obra maestra pertenece a un campo conceptual que le es completamente ajeno. Por algo a César Aira le interesa la vanguardia, le interesa Marcel Duchamp, por algo era un lector constante de obras, de revistas de arte moderno norteamericana, porque habría que explorarlo igualmente a partir de eso, de la noción de performance, de la noción de lo conceptual, y no sencillamente como parte de una tradición narrativa convencional. Bueno, eso es lo que en principio quería decir. Gracias. No, yo quería Lo que había decidido no leer, pero con la inteligentísima lectura que hace nuestro super amigo de César Aira, que lo lee desde su inteligencia propia de Luis Moreno. Recuerdo aquí, en ese ensayo que digo que tiene allá como casi 30 años, cuando apenas había publicado César Aira 12 libros, creo, justamente hablando del llanto, aquí después que aparecen los 5 hermosos bebés de ojos rajados. Entonces aquí digo yo, en esta serie, la serie que más o menos parafraseé aquí, de todo lo que iba sucediendo, incluso hubo unas cosas que me salté porque son demasiado, son muchas novelas dentro de una. Dice así, mire, en esta serie de escenas, que he simplificado al máximo o al mínimo, se siente como las marcas de agua en el papel vistas a ultraluz la presencia de Raymond Roussel. Que además en esa novela lo cita. No he estado tampoco yo descubriendo el agua fría. Para César Aira, luego de haber hecho unos cuantos guiños maliciosos a su admirado maestro, pero César Aira, luego de haber hecho unos cuantos guiños maliciosos a su admirado maestro, se escapa a tiempo, y también con admirable maestría, por la tangente de una supuesta realidad. En la escena final da una vuelta de tuerca, otra más que borra las fronteras entre la ficción y la novela que estamos leyendo y el espacio de la representación. Aquel donde el narrador ha confesado que me ha sucedido lo que más temía. Bueno, y después no digo más nada. Pero hay la idea, una idea que está latente en el seminario que está dictando Luis Moreno, creo propaganda, pero tiene un espacio limitado. Usó un término que es como si, ¿de acuerdo? Que eso viene también de Raymond Roussel. Entonces, él lo usa aquí, lo que pasa es que no sé exactamente, yo lo subrayé aquí, pero no quiero entrar en tantísimos detalles, como si, eso es muy importante. Y una de las cosas que es curiosa, la influencia es decir, César Aira nadie lo puede imitar, pero tiene una influencia determinante incluso en personas mayores que él, como Sergio Pitol. Y recuerdo que Sergio Pitol también, creo que ese mismo año que tú lo conociste, no, eso fue en el año 93, la famosa Bienal, la más importante, cuando hicieron Sergio Pitol, César Aira, bueno, Vilamatas, etcétera, un poco de gente. Ahí lo conoció por creo que él le dio, como dice Monja, le regaló el día último, él cuenta eso en uno de sus libros, Sergio Pitol. Y yo coincidí una vez en Costa Rica en un homenaje a Sergio Pitol, por cierto, que estaba Darío Jaramillo Agudelo, el gran poeta colombiano, y a los tres nos confinaron porque fue casi como a una cabaña en una especie de selva negra lejos de la capital, que yo tuve que protestar al segundo día, tercer día, porque el desayuno era un seminario sobre César Aira, porque los dos lo admiraban muchísimo, tanto que Darío Jaramillo hizo que lo editaran en Colombia y después lo editaron en México muchísimo a través de la influencia de Sergio Pitol. Y la conclusión de esos seminarios, en el desayuno, porque no se hablaba sino de César Aira, César Aira, César Aira, yo también participaba, pero con menos entusiasmo que unas personas mucho mayores que yo, era la libertad que siente un escritor cuando lee César Aira. Es decir, porque al leerlo uno dice, bueno, si hay alguien que hace esto, yo puedo hacer
un mínimo. Esa posibilidad de romper con la tradición. Incluso voy a tener que leer Doña Bárbara de nuevo. Yo lo leí a los 14 años, y después Canaima sí tuve que leerla después para un seminario. Pero bueno, realmente hay una cuestión también, pero eso no vamos a tener tiempo para eso, que son las paradojas de César Aira. Hay en cantidad de paradojas que se consiguen, así como píldoras, que bueno, habría que leer casi toda la obra para ir separando. Es un trabajo para una tesis, como dice, o para alguien que se enamore realmente de esa obra. Yo recuerdo una de las muchísimas, yo tengo una libreta, algunas anotadas, es que dice una persona que se haya leído 1000 libros, ¿verdad? Aunque a veces peleando con alguien por ahí dice que nadie se puede leer 1000 libros, seguramente hay quienes se han leído 5000. Bueno, 1000 libros. Y otra persona se ha leído 10. Estadísticamente puede estar acá comprobado que la persona que se ha leído 1000 libros, que se ha leído 10, hay uno por lo menos de esos 10, o 2 estadísticamente, que el que se ha leído 1000 no los ha leído. O sea que siempre esa persona que siempre se aprende de alguien, de quien sea, incluso del que no haya leído nunca un libro. Entonces hay muchísimas cosas así, yo llamaría de una inteligencia superior, que aparecen en César Aira. Yo creo que él es realmente, vuelvo a usar una palabra que no debería usarla, pero sí, él es un genio como que no sabe que es un genio, que no, como que él pudo haber sido un matemático, seguramente. Hay una novela que yo les recomiendo, que se interesa muchísimo, que sí creo que es una obra maestra, que es Maramo. Cordero tiene una historia por ahí muy triste con Maramo, pero bueno, es una cosa, el final de esa novela te deja, esa es una novela que la leían dentro, donde está por aquí Adel, yo creo que él la conoce, sí. Una novela como para científicos, porque el final es una cosa, realmente uno de los finales más sorpresivos de una novela, porque es como, el final es perfecto totalmente, casi como una partitura no sé, Beethoven, al final. Y bueno, en general creo que el tiempo no debería ser más bien como para que las inquietudes que ha despertado esto, me gustaría escuchar al Cordero, y invitarlos a leer este grandísimo autor, como siempre. Estos son apenas unas pildoritas de lo que yo llamo eso, un tráiler para que se interesen por un mundo de pura literatura. Y no van a encontrar banalidades, aunque puedan sonar como banales. Él tiene un lado así como que quisiera ser banal, pero no puede. Recuerdo que una vez, cuando nuestra amistad comenzó hace muchos años, él escribió una obra de teatro que se llama La Madre y el Hijo, algo así. Entonces me dijo, esta obra de teatro, él tiene unas bromas así muy raras con los amigos. Esta obra de teatro la escribí pensando en ti. Y le digo, por supuesto, la vamos a montar, pero yo voy a hacer el papel de madre. Entonces, claro, eso justamente era como respondiendo, siguiendo su juego. Pero bueno, lo invitamos a que le hagan preguntas a César Aira. Yo las estamos grabando, se las enviaré, a ver si las responde. Y a Luis Moreno, y a Raymond Rosell también, y al Cordero, agradeciéndole la intro, que fue el que tuvo la idea de traerlo a Mérida, y que gracias a los libros de Sergio Schaeffer los comenzamos a leer hace ya casi 30 años. La profesora Senia Guerra tiene una entrevista que se la debería pasar a ustedes, de una gran escritora, una mujer que ahora tiene 70 años en Argentina, que se llama María Moreno. Ricardo Piglia, otro gran escritor argentino, antes de morirse el año pasado, llegó y dijo que el mejor narrador argentino, hay un poco ahí de machismo, Piglia, el mejor narrador argentino actualmente era María Moreno. Esta es una entrevista que la profesora se nos puede explicar, creo que debe estar en la red. Le pregunta a Aira, a lo mejor sos un raro coleccionista de tus propias novelas. Aira responde, puede ser, porque siempre edito en editoriales pequeñas. Eso sería un dato que sería bueno que Ignacio y Luis lo trataran. El hecho de que Aira puede publicar en la editorial de la Universidad de los Andes, como puede publicar en Random House, que es uno de los grupos editoriales más importantes del mundo. Y entonces es como si le propusiera al lector buscar la figurita difícil, darle un poco de suspenso,
porque no le va a ser tan fácil conseguir un libro mío. Hubo una época en que quise tener libros en cada editorial, con esas tapas tan lindas, Anagrama, Tusquets, Alfaguara, Mondadori y grandes grupos editoriales, ¿no? Pero no, me dedico a esas editoriales independientes casi clandestinas, pero las revistas mexicanas las coleccionaba y tenía toda una barra de entusiastas como yo. Después me fui aislando de esa homogeneidad de amiguitos. A los 12 o 13 años ya me había hecho un lector asiduo. En el pueblo, nació en Coronel Pringles, un pueblo de la provincia argentina, del interior argentino. Después me fui aislando de esa homogeneidad de amiguitos. A los 12 o 13 años ya me había hecho un lector asiduo. En el pueblo, si bien no había librería y en mi casa no había libros, había una biblioteca municipal y otra fundada por un médico que eran muy buenas. En esa época, fines de los 50, principios de los 60, no existía la industria del bestseller, del entretenimiento barato y popular. Lo que leía era todo bueno. Sacaba algún libro en préstamo o me quedaba leyendo hasta tarde. Al día siguiente volvía y no tenía nadie para comentar lo que leía. Yo muchas veces me he preguntado, voy a hablar unos 2 o 3 minutos nada más porque las estrellas son Ignodio y Luis, y de verdad que me gustó mucho tanto la intervención de Ignodio como la de Luis, porque son intervenciones muy inteligentes y que lo que provocan es leer a César Aira. Creo que era el objetivo de esta charla y muchas que vamos a hacer más adelante. Siempre me he preguntado qué pasó que en Mérida en el año 93 pudieran estar unos muchachos que se llamaban César Aira, que no se llamaban, como dicen Ignodio, César Aira, ni Enrique Vila Mata, ni Juan Villoro, ni Rafael Humberto Moreno Durán, ni Sergio, no era Sergio Pitol, no era Sergio Pitol, Rossi no era Rossi, etc. Sé que pasó en Mérida que para en ese año 93 se reunieran 10, 15 escritores, de los cuales 5 o 6 de ellos después iban a ser hoy día los escritores, los narradores más importantes de la lengua española. Algo pasó. No me atribuye a mí, no es una atribución. Yo tuve, por suerte, en un momento dado, compré un libro de Aira y lo leí y me enloqueció. Y hoy, ahora recuerdo, oyendo a Ignodio y a Luis, que cuando Aira vine en el 93, me preguntó, ¿y por qué me leíste Diomedes? Le dije, bueno, porque conocí a Sergio Scheife, que es un gran novelista argentino también, que vivía en Caracas en ese tiempo, pero que nadie conocía, ni porque Sergio publicaba sus novelas en Argentina y no hacía vida literaria pública aquí, pues no hacía vida social como escritor. Y por medio de Scheife y de su esposa Graciela Montalto, que ahora es una profesora muy notable en Columbia, en la Universidad de Columbia en los Estados Unidos, hubo la posibilidad de que César Aira viniera. Entonces ahí César me preguntó y me dice, che, ¿qué te parece mi novela? Y yo le dije, ahora lo estaba recordando, le dije, una especie de mezcla de Jane Joyce y Steven Spielberg. Eso le encantó y me dijo, escribe eso. Y yo cuando eso no escribía, ahora tampoco, no lo escribí nunca. No, yo y Luis lo dijeron, yo creo que César Aira es en la lengua española la imaginación más delirante, más inimaginable que uno pueda imaginar. Es decir, uno lee una novela de Aira y Luis creo que lo explicó muy bien. En una novela de Aira no hay programa narrativo. Todo el tiempo están sucediendo saltos y cosas que uno no se espera, pero algo muy importante que Luis también lo repetía, él maneja muy bien el verosímil, es decir, son novelas creíbles, están tan bien construidas que son novelas creíbles. Recuerdo una anécdota que a mí me encanta contarla. Esa fue en la primera Bienal. Él me dice, bueno, Diomedes, ¿qué tal la literatura venezolana? Yo conozco muy poco, ya para librerías. Al otro día lo que quería era ir a las librerías y que le hablara de novelistas venezolanos y escritores venezolanos. Entonces, bueno, yo le hice un mapa ahí, y entonces quedó pensando y me dijo, entonces, pero ¿cuál es la causa, crees tú, que la literatura venezolana no sea tan potente, no se conozca afuera, no sé qué cosa? Un día de esos, en la Bienal que la hacíamos en el Prado Río frente al auditorio, había una mata de mango. Y en una mañana
estaba tirado ahí, vomitado, borracho. Un escritor que yo quise mucho, pero que era un borracho, pues. Era Caupolicán Ovalles, un poeta que en un momento dado apareció en los años 60 y empezó a construir una obra poética muy importante, pero que después entró como en un cono de sombra. Entonces César me dice en la mañana, mira, ¿quién es ese? Entonces le digo, Caupolicán Ovalles. Me dice, pero ¿quién es? Dime. Le digo, un poeta venezolano. Me dijo, pero explícame. Le digo, no es el actual presidente de la Asociación de Escritores de Venezuela. Y entonces César llega y me dice, ahora comprendo yo el estado lamentable de la literatura venezolana. Era una persona callada, discreta, pero cuando producía una frase era de una inteligencia inimaginable. Ha publicado, como dice Nodio, más de 120 obras, Luis, más de 120 novelas, y como lo decía Luis, no hay una gran obra de César Aira, esa idea de la obra maestra. Es decir, si a mí me preguntan, dime una novela de César Aira que pueda ser comparada con el Ulises o pueda ser comparada con el Quijote, pues ninguna. Como lo han hecho con Bolaño. Como lo han hecho con Bolaño, pero el continuum de la obra de César Aira, es decir, sus 120 novelas son comparables con el Ulises o son comparables con el Quijote o con cualquier gran obra maestra. Posteriormente vino en el 93, ahí tenemos un enredo en Nodio y yo. Él no dice que vino tres veces a la Bienal, yo creo que vino 2. Y después vino a una Bienal de Cumaná que Nodio lo invitó, donde fue jurado. Escribió una novela sobre la Bienal de Mérida. Vino en el 93 y ya para el 95, como en el 96 por ahí, nos dio el borrador que se llama el Congreso de Literatura, que es sobre la Bienal de Mérida, sobre ese encuentro de escritores que hacíamos, y que fue publicada por el Consejo de Publicaciones de la Universidad de los Andes, y que es la novela que tiene más ediciones de la obra de César Aira. Es impresionante. Es un dato extraño también, un dato airiano, ¿no? Es decir, de todas las obras de Aira, la que se ha publicado en más distintas editoriales en lengua española es el Congreso de Literatura, y es una de las novelas que los críticos de Aira, digamos, aprecian más como una especie de modelo en miniatura de lo que es la obra de Aira. Tengo una anécdota sobre la publicación de esa novela. Cuando se entregó salió la novela publicada, se le envió de regalo al rector. El rector no la leyó, los rectores no leen, lo leen muy poco, pero de un amanuense el rector debe haberse la leído. Y entonces el rector convocó a una reunión al director del Consejo de Publicaciones, que era Luis Caraballo, y a mí, y nos armó un enorme lío. Y nos dijo, esta novela no ha debido ser publicada por la Universidad de los Andes. Y ustedes son responsables de esto. Digo, sí, nosotros somos responsables, pero yo le dije, pero es que yo creo que la Universidad de los Andes se va a conocer dentro de 100 años porque publicó una novela de César Aira. Entonces me dijo el rector, me falta el respeto. Le digo, no, pero es que yo creo que va a ser así. Y en verdad que yo creo que va a ser así. La Universidad de los Andes se va a conocer en el futuro porque publicó una novela de César Aira. Ya está un físico muy importante y el Belfort Moré que me miran, en serio, se va a conocer por los profesores y por las obras. O porque le negó el honoris causa Borges. O porque le negó el honoris causa Borges. ¿Saben qué le había molestado al rector? En la novela César Aira cuenta que su viaje a Mérida y los días que pasa en el Congreso de Literatura en la Bienal, pero se hace acompañar por una estudiante que se enamoró de él, una estudiante de letras, que la nombra con nombre y apellido. Y entonces en alguna parte de la novela dice, es la tontería o la estupidez de esta muchacha solamente se puede explicar porque es estudiante de una universidad como la Universidad de los Andes. Y más adelante hay otra frase también donde se burla de la Universidad de los Andes. Entonces era muy difícil que el rector entendiera que eso era una novela y que eso era ficción, es decir, que no podía tomarse en serio lo que se decía ahí sobre la Universidad de los Andes.
digamos, una anécdota, una historia típicamente aireana. Termino diciendo lo siguiente: esa novela es muy importante, pero y muy importante para nosotros los venezolanos. Esa novela predice ¿cómo se llama lo de Vargas? El deslave de Vargas. Porque en el primer capítulo, cuando Aira llega, el personaje es Aira, cuando Aira llega a Maiquetía, le cuentan una historia del hilo de Macuto, que es un hilo que une la ciudad de Caracas y La Guaira y la montaña, ¿cómo se llama esa montaña? La de La Guaira. La montaña, la cordillera de la costa. Y entonces, supuestamente ahí hay un cable que si alguien lo ala, pues produce una especie de terremoto. Y en la novela ocurre eso. Años posteriores ocurrió el deslave de Vargas. Pero esa novela se adelanta a la clonación de la oveja Dolly. Aira llega a Mérida y entonces se empeñan en clonar a Carlos Fuentes, el gran escritor mexicano que está en la Bienal, que lo pone en la Bienal. Y entonces se equivocan en el proceso de clonación y toman en una parte de la corbata de Carlos Fuentes donde había unos dibujitos de unos gusanos. Y esos gusanos se transforman en unos enormes monstruos y atacan a la ciudad desde la montaña de este lado y desde la montaña de este lado. Y atacan la ciudad. Y a la ciudad la salva, por supuesto, César Aira con la estudiante. Es decir, 2, 4, 5 años después ocurre la clonación de la oveja Dolly. Es decir, en esa novela está predicho o preanunciado el deslave de Vargas y la clonación de la oveja Dolly. La última vez que vino a Mérida, que es una buena pregunta que no yo le podríamos hacer a César ahora, me dijo: Diomedes, llévame a una librería y recomiéndame los 3 libros más importantes sobre Juan Vicente Gómez. Porque quiero escribir una novela sobre Venezuela y tratar de explicar la historia política de ustedes. Yo creo que estaba que a lo mejor si la escribió, a lo mejor no predecía a Chávez, eso me lo he puesto a pensar después. Yo le recomendé 3 libros de una biografía de Gómez, Conversaciones con Gómez de Ramón J. Velázquez y otro libro. Nunca después le pregunté si había escrito la novela sobre Gómez, pero es probable que la haya escrito. No, pero ahorita le abren la pregunta, la palabra a los muchachos. Lo último que le quiero decir: corran cuando salgan de aquí, entren en Google, pongan César Aira, el libro de César Aira PDF. Hay muchos libros de César Aira en PDF. Gracias. Bien, yo solamente quiero seguir con un fragmento de la entrevista de María Moreno, que por cierto es una escritora argentina, y una de las cosas que Diomedes, Luis también conversamos en Odio, es cómo en Argentina se lee entre argentinos, ¿no? Cómo la literatura argentina lee literatura argentina. María Moreno le pregunta a César Aira: la crítica habla de un supuesto giro autobiográfico en la literatura argentina. Vos tendés a inventar en algunas novelas versiones autobiográficas. César Aira responde: el 90% de las novelas que se están publicando ahora son autobiográficas, de vidas estereotipadas. Todas empiezan con: me levanté en la mañana, tocaron el portero eléctrico, tomé unos mates, y ahí se termina la inspiración. Los temas son: se murió mi viejo, me dejó mi novia o me salió un grano. El material autobiográfico se agota. Lo difícil no es escribir, lo difícil es seguir encontrando el estímulo para seguir escribiendo. Si vas a expresar lo que tienes adentro, tus opiniones, lo que te pasó en la vida, tu relación familiar, eso se va a terminar. En este sentido, yo no tengo problemas, porque lo mío está todo inventado y yo puedo seguir inventando indefinidamente. Y de ahí el título de la charla es César Aira como máquina de invención. Y bueno, a partir de aquí quiero dar la palabra a ustedes. Adel. Un pequeño comentario con respecto a la persona de Carlos Fuentes, ¿no? Y que había personas mayores que
planteaba Aira. Pedro Carlos Fuente, por ejemplo, porque después una novela de Carlos Fuente pone a Aira como el primer Nobel de literatura latinoamericana, ¿no? Creo que la silla del año. La silla del año. Año 20. Y Báramo, sí, Báramo es una cosa muy curiosa, porque Báramo es, creo, la única novela de Aira de la editorial Anagrama, y es una excelente novela, ¿no? Que tiene que ver con el tráfico, la piratería de libros, más que todo. Y el detalle era que fue una de las 5 novelas finalistas del premio Nobel del premio de literatura Rómulo Gallegos, que no ganó, justamente, ¿no? Es otro detalle. Y aparte de eso, Aira publicaba en toda editorial. Por ejemplo, publicó en esa famosa editorial La Cartonera, no se la conocen, sí. Es decir, las tapas eran cartones, los cartoneros de Argentina, Buenos Aires. Bueno, sí. Publicó ahí un libro, un libro de cartón de Aires. Y por último, mencionaron una novela, me acuerdo en el 2002, cuando Aira estuvo en Cumaná, aquí nosotros nos armamos un círculo de lectura. Empezamos en casa de Nodio Quintero. Hasta un afiche. Hasta un afiche sacó, ¿no? Todo empieza donde Ignodio. Y una novela que yo quiero comentar porque, digamos, es donde yo creo que, yo no he leído toda la novela, todo el repertorio de Ignodio. Yo tampoco. Plasma el concepto de originalidad y de actividad de la literatura de cumpleaños. Es un ensayo, digamos, me parece fabuloso. Es genial completamente. Pero yo recomendaría, si es por algo adecuado. Esa puede estar en PDF, cumpleaños. Sí, está. Eso es lo que quería agregar. Un par de comentarios a propósito de lo que decía Diomedes sobre el hecho de que Aira no tiene una obra maestra, sino la obra sería el continuo de los libros publicados, más de 100 libros publicados. Alguna vez uno pensó, pero se adelantó una mexicana, que si utilizamos Twitter como una especie de obra literaria, no es la serie de tweets propios lo que constituiría la obra, sino la continuación de tweets de lo que te aparece en el timeline. Pues, eso después lo escribió Cristina Rivera Garza y pues hay que decirle, bueno, ok, está bien, lo pusiste tú, no yo. Pero en este sentido, la obra de Aira vendría a ser como un enorme TL, solo que bueno, lo que sea que llamamos César Aira es esa sucesión de cosas. No hay picos porque no le interesan los picos. Uno puede darle like a alguna de esas novelas o puede retuitear alguna de esas novelas, pero lo que le interesa entonces no es sino la constitución de esa continua, justamente. Y otro pequeño detalle, hay una de las estudiosas de Aira en Argentina que se llama Sandra Contreras. No tengo el libro suyo que se llama César Aira, La Vuelta del Relato, pero tengo la tesis doctoral. Yo me sé si tiene el libro y tendría que verificar la cosa, y buscando en la bibliografía, ella pone el Congreso de Literatura, publicado en el año 90 y tanto, pone Universidad de los Andes, Caracas. En otras palabras, en la tesis doctoral de Sandra Contreras equivoca completamente el sitio de publicación y nos echó a perder la inmortalidad a la ciudad de Mérida. Espero que se haya corregido en la obra publicada, porque si no vamos a quedar todos en el olvido. Déjenme contarles, en el año 92 fue cuando vino Aira la última vez que tú dijiste, Adela, ¿te recuerdas del año 90? Cuando vino a Cumaná, 2002. Invitamos, posteriormente Aira fue, pues, creo que invitamos a Arturo Carrera, que es un gran poeta argentino, que nació en Coronel Pringles y que es contemporáneo en la edad con Aira y es el mejor amigo de Aira. O sea, el mejor amigo de Aira es Arturo Carrera y el mejor amigo de Arturo Carrera es Aira. Y entonces Arturo Carrera nos contó, yo no sé si el medio recuerda eso, que ellos eran unos niños en Coronel Pringles, 12, 14 años, grandes lectores, y decidieron ser escritores. Ya conversando, dijeron, bueno, nosotros vamos a ser escritores, los escritores inmortales de Coronel Pringles. O sea, era una especie de fantasía infantil. Y empezaron a escribir, tanto relatos como poemas.
Y entonces se dieron cuenta ambos, Aira se dio cuenta de que él no era bueno como poeta y Carrera se dio cuenta que él no era bueno como narrador. Y entonces decidieron que el narrador iba a ser César y el poeta iba a ser Arturo. Y no, si sea cierta o no la anécdota, Aira se convirtió en el gran narrador que es y Arturo Carrera en el gran poeta que es. Yo tengo una anécdota. Dos niños de un pueblo polvoriento de la provincia de Argentina, pero ganados por la lectura y por la literatura. Yo tengo una anécdota no vivida, sino contada por Aira, que precede a esta, que esta amistad nació así. En ese pueblo ambos visitaban la misma biblioteca, ¿no? Y Arturo Carrera fue a buscar un libro de Kafka, y ese libro lo tenía Aira. Entonces, cuando comenzaron a hablar por el encuentro para el libro, Aira ya se había leído toda la serie, ese era el último libro que le faltaba de Kafka. Y Arturo Carrera apenas iba a empezar el libro, y Aira era un adolescente apenas. El mayor era Arturo Carrera. Estaba recordando, ya va, se me olvidó la anécdota. Son tantas. Sí, bueno, sí, me acordé. Hablando, yo dije que Aira pudo haber sido un científico, lo que hubiese querido ser. Quizás el destino, pues esa biblioteca lo llevó a la literatura. Pero recuerdo que yo he ido 2 veces a Buenos Aires y en las dos veces Aira ha sido muy espléndido conmigo, con su tiempo. Un día estuvimos paseando por Boca, entonces de pronto dice, mira ese edificio que está ahí, ese edificio de la Telefónica. Eso lo hizo un colega mío de bachillerato. ¿Te digo Aira? Sí, me dice, mire ese. Entonces le digo, bueno, ¿y tú por qué no estudiaste arquitectura? Me dice, bueno, entonces yo le digo, bueno. Entonces después digo, vamos a una librería. Creo que fue una librería espectacular. Me dice, mira los libritos míos. 4 libritos que en ese momento estaban en esa librería. Yo le digo, bueno, sí. Yo le digo, si tú hubieses sido arquitecto, como tu amigo, imagínate lo que te hubiese pasado en la vida, el éxito, así, por el dinero, lo estaba cambiando. Dice, sí, pero estoy ahí con mis libritos. Pero digo, él pudo haber sido un científico. Yo creo que tenía, incluso tiene un razonamiento como de científico, cuando uno se va familiarizando. Por ejemplo, en una de las novelas que está por aquí, la del pintor viajero, un episodio en la vida del pintor viajero, que es una magnífica novela, ahí plantea unas cuestiones sobre el tiempo que yo digo, ¿por qué no desarrollaste eso? Yo he estado tentado de escribir una novela con esa idea solamente, que es, hay una distancia, que se dio 400 kilómetros, lo dejo para un novelista del futuro aquí. Hay 400 kilómetros de aquí, de un pueblo perdido hasta Buenos Aires. Pero hay un señor que decide hacer eso en un carromato tirado por bueyes, que avanza, qué sé yo, 3 metros por día, 5 metros por día. Y paralelamente hay un tren, de esos trenes de alta velocidad, japonés o francés, que son los más veloces, los franceses, 400 kilómetros por hora, que hace varios viajes ahí. Entonces, volviendo a esa idea que yo no sé por qué obsesionó tanto a Luis Moreno, lo de los divorcios de las mujeres que lo dejan a uno bueno, entonces en ese carromato va un señor mayor, gordo, enorme, que hace una siesta como de 5 horas después del almuerzo, y su mujer tiene un amante en Buenos Aires. Entonces ella, cuando hay una estación donde se para el tren, unos segundos, unos minutos, entonces ella se mete en el tren, va a Buenos Aires y está con su amante unas horas y regresa. Regresa al carromato porque camina un poquito, así dura. A esa velocidad puede durar hasta 3 meses o 4. Entonces, esa idea está ahí cuando te pone, y no la desarrolla porque era sencillamente una idea que se le pasó, y esa hay muchísimo. Entonces, yo creo que leer a César Aira te abre el cerebro. Es una buena recomendación. Hay otro. Por allá hay otro. Perdón. Sí. Yo quería hacer una pregunta, profesor Luis Moreno, porque cuando iba haciendo una precisión sobre Aira, cuando anuncia que Kafka no pudo haberse convertido Escarabajo. en ese insecto, sino al revés. Pensaba en una entrevista que vi por YouTube de Mario Bellatín. El periodista le pregunta a Mario Bellatín, estaban en plena entrevista, pero en algún punto llega el periodista de César Bellatín a precisar que le faltaba un brazo, ¿no?, a Bellatín.
Y Bellatín le responde de la siguiente manera, le dice, ¿no te has puesto a pensar que no es a mí a quien le falta un brazo, sino es a ti a quien te sobra uno? Entonces, es como ver la cosa no del modo convencional, ¿no? Y ahí me gustaría plantear, ¿no? En realidad yo no he leído más allá de breves reseñas en los periódicos que salen sobre la obra de Aira, o sea, no he leído la obra de Aira honestamente, pero sí un poco de Bellatín. No sé, ¿hay alguna conexión entre estos dos escritores? Porque se ha dicho bastantes cosas de Aira esta mañana y me gustaría, no sé, de repente encontrar alguna, por ejemplo con Bellatín, ¿no? Algunos vasos comunicantes entre las obras de estos dos escritores. Sí, hay una coincidencia en la rareza. Claro, en Bellatín es decisivo ese cuerpo completo, al que no le falta un brazo, sino que nació como con la perfección ideal que ninguno de nosotros ha cumplido, muchos de nosotros no hemos cumplido, ¿no? Y es interesante la respuesta de Bellatín porque lo lleva a uno a pensar. Creo que hay un comentario de Rapin, o de, ¿cómo se llama?, de Guy Davenport sobre un poema de Rapin, donde él habla de la posibilidad de que la Venus de Milo no es que tenga los brazos fracturados, sino que fue una escultura que nació como una ruina, por ejemplo. Y yo lo utilizaba en clase de teoría literaria para hablar del concepto de los fragmentos en el romanticismo alemán, que el fragmento entonces no es un pedazo de una obra total, sino que, como dicen un par de teóricos franceses, el fragmento es la obra. Sí existe esa coincidencia, en Bellatín probablemente lo autobiográfico sea más decisivo, pero en su relación con el sistema literario hay sí, puntos de contacto. Por ejemplo, Bellatín tenía el proyecto de publicar, y lo hizo, creo que después regresó al redil, no estoy muy seguro. En los últimos años publicó por su cuenta algunas de sus novelas y las repartía en los autobuses en Ciudad de México, en algunos otros lugares, de manera que entonces tiene eso, la posibilidad también, ha publicado en muchas editoriales, en Anagrama, en Alfaguara, en bla 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 bla, de manera que tiene ese vínculo con la idea de la circulación de la novela y también de lo que se debe esperar. Pero Bellatín es brillante y Aira es genial. Yo creo que en eso coincido. La genialidad no es constante tampoco, puede uno defraudarse, pero en algunos instantes la lucidez uno dice, me voy a quitar los lentes y voy a cerrar los ojos porque la encandilación es demasiado abundante y entonces puedo enseguecerme. Pero sí, hay siempre una frase que sobresale, hay ideas que sobresalen en esos fragmentos de un diario en los Alpes. Habla eso de objeto-imagen, se refiere a la noción de coleccionista que también, y así sucesivamente. Es como que una constante, y entonces ofrezco esa tesis para alguien. La teoría del dinero y de la circulación en la novelística de Aira, porque en Barán también está el asunto del dinero. En Emma la cautiva, en Emma la cautiva se transporta una máquina que produce el dinero, y eso le da un contexto completamente diferente, ¿no? Y se podría relacionar otro tema de tesis, la relación entre Lolita y Emma la cautiva, por un comentario que hacía un novelista mexicano, Juan García Ponce, que Lolita no aparece en las primeras 40 páginas de la novela Lolita. Emma se entera uno después que aparece al final del primer capítulo, pero uno no tenía idea de que esa iba a ser ella. Y es como un comentario ahí un poco aislado sobre ese personaje femenino. Y así sucesivamente. Bueno, solo respondí oblicuamente tu pregunta. Esa, digamos, sistemática ruptura de expectativas en el lector a través de descripciones que rompen con las convenciones de la narración, no instaura en sí misma un sistema de expectativas que esté dirigido a un lector que justamente espera eso de la novela. Pues sí. Y de hecho es uno de los problemas que él ve sobre la vanguardia, el hecho de que en la vanguardia tiene la limitación de que se fosiliza. Y hay varios fragmentos del libro Continuación de Ideas Diversas donde él hace
la crítica de la vanguardia, a pesar de que igualmente admite que parte de la vanguardia y se considera a sí mismo un escritor vanguardista. Pero ciertamente es casi inevitable como que la negación de un sistema produce un sistema opuesto o una suerte de antisistema. En este caso, lo que diría uno rescata a César Aira es que nuestra expectativa es lo inesperado, pero lo inesperado sigue siendo una suerte de conjunto vacío, pues, porque como no sabemos qué esperar, pero esperamos algo inesperado, todavía queda la introducción de la sorpresa. Es como un Julio Verne echado a perder, pues, algo parecido, porque de hecho él, aunque uno dice, y hoy habría que reivindicar no solo entonces a Gallego, sino a Julio Verne, en ese libro Fragmento de Interior, en los Alpes menciona continuamente a Verne, y es también como otro modelo de escritura, y él hace la crítica en algunos instantes de la obra de Julio Verne. Pues, Julio Verne causa una suerte de saber enciclopédico, hay una ciencia con nombre en la obra de Julio Verne, hay profecía de lo probable. Quizá la ciencia de César Aira es como que, y aquí cito como uno está comparar puntos con Senia, es como una ciencia sin nombre, para referir a su autor favorito, que es Giorgio Agamben. Es una ciencia que funciona como ciencia, pero debería ser como una ciencia semejante a la patafísica de Alfred Jarry, es como la ciencia de las excepciones. El sistema que crea Aira es de continuas excepciones, pero sigue siendo una ciencia, de alguna forma. Eso es el sistema de lo que no sabemos qué esperar, pero estamos en esta posición de la expectativa igualmente. Es una cosa medio compleja. Ahora, disculpa, otra cosa. ¿Qué relación había? Bueno, es un interrogatorio, ¿no? Yo pregunto a partir del desconocimiento, pues, digamos, vamos a decirlo así, el desconocimiento. La relación entre eso y el proyecto de Macedonio Fernández, por ejemplo. Hay vínculos. Yo me imagino a César Aira escribiendo un libro de prólogo que después no termina en el texto que aquello introducía. Algo parecido. Qué sé yo. Bueno, para referirnos al Museo de la Novela de la Eterna, que es un prólogo y prólogo y prólogo y prólogo y prólogo y prólogo y prólogo, que es como, bueno, después de los prólogos sí pasa algo, pero yo me imagino que César Aira podría hacer algo que traicione el texto que aquellos estaban prologando. Es como hacer el marco de una obra y uno está viendo la pintura a la cual el marco le sirve de marco y se da cuenta después que lo que estaba mirando no es una pintura, sino la ausencia de una pintura o qué sé yo. Me imagino que en relación con Macedonio también podría establecerse una relación con Montaigne, por ejemplo, que en algún momento se le ocurrió: voy a publicar los textos de mi mejor amigo, y entonces el famoso ensayo sobre la amistad es sobre su mejor amigo, y ese ensayo debía ser la introducción del texto de su mejor amigo muerto, pero eso no existe, es solo el marco, lo que Derrida llamaría el parergo. Yo supongo que así funcionaría, y con eso sería el vínculo, el hecho de que multiplicamos los paratextos, para utilizar una frase medianamente técnica, en el sentido de introducciones, epígrafes, textos de contraportada, pero terminamos olvidando el texto. Podría funcionar de esa manera y quizá por allí vendría el vínculo, no sé, se me ocurre. Yo quería preguntar si usted veía como alguna relación entre las novelas de Aira, si cree que son como que una vuelta a esas novelas embrionarias que surgieron en la parte griega del Imperio Romano, como en el siglo I más o menos, que eran así, por decirlo, para una visión realista desde el siglo XXI, desde el siglo XX, eran poco verosímiles, ¿no? Claro, apartando el hecho de que aquí son verosímiles las novelas de Aira, pero donde se mezclaban en el tiempo de la novela reinos que no existieron en la historia simultáneamente,
donde los personajes viajaban rápidamente, donde pasaban mil y una aventuras, por ejemplo eran raptados por piratas, se creía que habían muerto, y pasaban este tipo de cosas. Por ejemplo, pienso en Daphne y Chloe de Longo y en Leucipo y Clintofonte de Gilestasio, que son este tipo de novelas, pues. Entonces, sí, con Aira hay como que una ruptura con el realismo y hay una vuelta a ese tipo de novelas milenarias que tampoco despegaron como género, por decirlo así, en esa época. Estoy seguro de que a él le gustaría la comparación, sin duda, y ubicar a esos autores como antecedentes, porque ciertamente terminan apartándose de esta tradición casi que central de la narrativa del realismo. Lo que hace es descomponer el realismo y... Pero es que la lectura de las novelas de Aira, como estas novelas griegas, para nosotros está asignada por la visión del realismo que nosotros tenemos. Claro. Pero probablemente para un lector griego de esa época, un lector romano de la griega de esa época, esas novelas eran perfectamente verosímiles. Por eso, pero como es inevitable leer anacrónicamente, o mejor dicho al revés, crónicamente, solo podemos leer como autores contemporáneos y solo podemos contemporaneizar incluso las novelas del siglo I, del siglo I. Aira, quizá, y es una simple hipótesis, no una teoría, diría Adele, sino una hipótesis, uno solo podría entonces especular en la posibilidad de esa relación y de ese vínculo por cómo funciona la narración en relación con la tradición nuestra, porque entonces leer como se leían en esa época podría dar pie a una novela de Aira. Y cuento una anécdota que siempre me ha llamado la atención. Hay un fulano en Francia en el siglo XIX que quería traducir a Shakespeare, y entonces, ¿qué cosa se le ocurrió? Sino, bueno, se fue a vivir en Inglaterra, lo quería traducir al francés, y quería vivir como un inglés del siglo XVII, y entonces adquirir todos los hábitos, costumbres, la lengua del siglo XVII, etcétera, etcétera, etcétera. Y era tan profuso su intento de convertirse en un ciudadano del siglo XVII que, por supuesto, jamás tradujo a Shakespeare. Parece un cuento de Aira, pero también parece un cuento de otro amigo antecedente de Aira que vamos a leer en clase, que se llama Juan Rodolfo Wilcock, que tiene un texto en la Galería de los Iconoclastas que habla de eso, la posibilidad de un utopista loco que dijo cuál es el periodo más feliz de la humanidad, el siglo XVI. Y entonces la propuesta era eliminar todo aquello que no existía en el siglo XVI y regresar a la esclavitud, bla, 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 bla. Es un texto muy corto de Juan Rodolfo Wilcock, pero brillante sin duda alguna. Otro antecedente, la posibilidad de esa lectura anacrónica no existe y puede convertirse en una distopía, de manera que entonces lo que digamos sobre esas novelas de Longo y de Estacio son especulaciones, hipótesis, postulaciones, como las quería. ¿Qué pasaría si Aira fuese un escritor del siglo I en Grecia?